Bien, aquí estamos. Voy a darle también a retransmitir en Instagram escándalo en Torre Pacheco. Estamos ante la ley de la omertad, estamos ante la vergüenza, pero ¿qué es lo que da más vergüenza? Los datos a los que he podido tener acceso sobre delincuencia en Torre Pacheco o la vergüenza de este señor Domingo que definitivamente decide no emprender acciones judiciales contra aquellos que le han dado esa paliza. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Te imaginas a una mujer que decide no emprender acciones judiciales contra alguien que le ha provocado algo así? Estarían todas las feministas. Fijaos cómo empujaron a Jenny Hermoso. De alguna manera, no sé si empujaron o ella se dejó empujar o se quiso abanderar, incluso Elisa Mulliá con Íñigo Errejón. ¿Cuánta presión hay por parte de determinadas esferas sociales para dar visibilidad a determinados crímenes? Y sin embargo, en este caso, en el caso de Domingo, si alguien trata de darle visibilidad y pedir justicia, es un ultra. Es un ultra. Es decir, trata de meter a la cárcel a Rubiales por un beso, no sé si robado, en un contexto que no tiene ninguna connotación íntima, a Jenny Hermoso, y no eres un ultra. No. Pero señalas una paliza que le han dado unos inmigrantes ilegales que no deberían estar ahí, no deberían haber estado ahí, a una persona mayor, y hasta eres capaz de provocar en esa persona mayor la suficiente empatía, que es la empatía además de muchas mujeres víctimas de Biogen que deciden no denunciar a su pareja cuando conviven con ella. Por cierto, el tema de convivir o no convivir parece ser que ahora es un elemento para diferenciar lo que es una, un tema de género o no. Porque resulta que, ahora compartiremos también esa denuncia, compartiremos también esa noticia, y es la primera que vamos a compartir. ¿Eh? Ese es un escándalo, es vergonzoso. La juez de la mujer, es decir, los jueces que tienen especial competencia en términos de defensa de la mujer, cede el caso de la joven quemada al no ver una relación de pareja. La joven quemada en Canarias. Terrorífico esto, ¿eh? Em, vamos a leer un poquito más esta noticia porque merece la pena y luego entramos en el tema de Torre Pacheco y os voy a compartir los datos de delincuencia de Torre Pacheco y vamos a dar un real dimensionamiento a qué es lo que ocurre en ese municipio. Vamos a darle un real dato mata relato en este caso. La juez de la mujer cede el caso, por tanto, decae su competencia y el caso corresponde al juez que estaba de guardia en Las Palmas de Gran Canaria. Se lava la mano la jueza, vaya, no hicieron lo mismo con Rubiales por un beso, ¿no? Pero esta que tiene 95% del cuerpo quemado, que tendría que haber sido tutelada por la Comunidad Autónoma de Canarias, y acabó en un piso de un tipo. Ayer tuve una discusión, conversación con una persona que trata con centros de menores tutelados. Y yo le decía, es que a ver, debería diferenciarse los centros de menores tutelados de los centros de menas. Esa persona decía, bueno, al final son todos menores, menores que no tienen sus padres, ya, pero es que los menas vienen de otro contexto. No tienen idioma, no hablan el idioma, vienen de otro contexto cultural, tienen otros hábitos. Tú me dirás, bueno, es que a veces la gente no la gente tutelada también viene de contextos desestructurados y tampoco pensemos que tengan muchos hábitos, pero al menos te puede comunicar con ellos normalmente, ¿no? Entonces, es como si uno en un hospital metieras en la misma planta, ¿no? No sé, mm, por ejemplo, mujeres que acaban de dar a luz con personas con enfermedades respiratorias. Es decir, son necesidades diferentes, son contextos diferentes. Yo creo que deben ser apartados, como si en una cárcel, ¿no? Mezclaras los delincuentes de corruptos políticos, ¿no? Con asesinos, ¿no? Es decir,
estamos metiendo en el mismo contexto gente que tiene una necesidad con gente que tiene una necesidad también parecida, pero que, en fin, y por el conocimiento que yo tengo, muchos menores se escapan de esos centros, que lo llaman centros de menores, pero son las nuevas cárceles de este siglo, desde mi punto de vista, ¿vale? Al final, yo creo que donde tú me dirás, bueno, es que donde está mejor es un niño con su familia. Ya, pero es que cuando en su familia le apalean o le maltratan o no son capaces de cuidar de sus necesidades, pues vale, vale. ¿Y qué pasa cuando no son capaces de cuidar de esas necesidades en otro centro? Hay muchos menores que salen de esos centros y como no tienen dinero, lo único que pueden hacer es vivir en la clandestinidad y se prostituyen, caen en el mercado de la droga, caen en víctimas de personas que abusan de ellas, ¿no? Em, entonces, en fin, no debían, desde mi punto de vista, ese MENA y esa niña no debían de haberse conocido, porque por lo que yo he entendido se conocieron en un centro. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay centros que mezclan esa tipología de, eh, digamos, de personas, ¿no? Por lo que yo he podido entender, ¿vale? Igual me estoy equivocando, pero yo hablo y opino en base a la información de la que dispongo. Si la información no es toda, no es contrastada en origen, bueno, pillarlo esto con las pinzas, ¿vale? Pero bueno, resulta que aquí tenemos, ¿no? La juez de la mujer cede el caso como si no fuera esto un tema de género. ¿Por qué no es un tema de género? Seguramente no es violencia doméstica, ¿vale? Vale, lo entiendo. No es doméstica. Pero sí es de género, porque hay una persona con un género concreto que ha sido víctima de otra persona con una característica también concreta, ¿no? En fin, todo muy oscuro, lo que ha pasado alrededor de esta muchacha, la pobre. Em, no sé cuánto tiempo llevaba fuera del centro. Entiendo yo que se denunció su desaparición. El protocolo de los centros siempre es denunciar, pero no es fácil encontrar. A veces vuelven a aparecer. El centro tampoco puede hacer mucho, ¿no? Tenemos esta noticia, ¿no? Pero yo la noticia que quiero compartir, y hay dos que quiero compartir, el doble escándalo de Torre Pacheco, esa negativa por parte de Domingo de querer personarse en, la tenemos aquí, ¿eh? De querer personarse contra sus agresores. El anciano apaleado en Torre Pacheco renuncia a acusar a sus agresores por la presión social y mediática. El anciano de Torre Pacheco no pedirá indemnización a sus agresores. Domingo no contrata ningún abogado, no ejercerá la acusación contra quienes le dieron la paliza. Sorprendente, sorprendente. Y aquí yo me planteo varias cosas. Ahora igual es más, os voy a proponer, mejor dicho, una. A ver, un momentito. Os voy a proponer una encuesta. ¿eh? Yo creo que es bueno, en este caso, hacer una encuesta y la vamos a plantear ahora. Y va a ser la siguiente. ¿Qué pudo mover al anciano de Torre Pacheco a no denunciar? No avanzar con la denuncia. A lo mejor ha denunciado, pero la ha retirado. Uno, le vale el perdón de los autores. Le han presionado los políticos, ya que son inmigrantes, ilegales, etcétera, etcétera. Así como presionaron a Jenny Hermoso para denunciar, a él le presionan por agenda política, por agenda ideológica. Le han presionado por agenda por ideología. Tercero, tiene miedo a represalias.
tiene miedo a represalia. Y una cuarta opción, una cuarta opción no fue agresión, fue un juego, fue un simple juego de niños. Fue solo un juego de niños. Os acabo de lanzar la encuesta. Vamos a ver, analizar las motivaciones de este hombre en no querer, no querer mm, personarse. ¿eh? Mientras tanto, os invito a que le deis me gusta al vídeo y que contestéis a la encuesta. Y mientras tanto, vamos a leer la noticia de OK Diario. Abrumado por la repercusión social y mediática de la agresión salvaje que sufrió en Torre Pacheco a manos de tres marroquíes, dos de ellos en situación irregular en España, Domingo no contratará ningún abogado para ejercer la acusación, ni pedirá ninguna indemnización a sus autores. Entiendo yo que el que le apaleó solo fue uno. ¿eh? Solo fue uno. Tengo entendido esto. Por lo tanto, inicio a no fiarme tampoco de la noticia de OK Diario. El vecino de 68 años de Torre Pacheco solo quiere que las cosas se queden así. Esto se ha ido de madre totalmente, comentan a OK Diario fuentes de su entorno más cercano. Esas fuentes confirman que aunque la Guardia Civil le informó del derecho a nombrar un abogado para ejercer la acusación y pedir una indemnización por la paliza que recibió, Domingo rechazó ambas cosas desde el primer día que pisó el puesto de los agentes. Domingo solo quiere retomar cuanto antes su vida normal, algo que ya ha comenzado a hacer este jueves con la partida habitual acompañado de sus amigos en un local de municipio. Seguro que juega a la petanca o al dominó. ¿Quién tiene ganas de altercado? Muy cansado de la situación, Domingo ha explicado en público que desearía poder cerrar los ojos y decir que todo quede en un mal sueño, pero rechazó cualquier represalia a los agresores al dejar claro que la tranquilidad en el pueblo es lo mejor que puede pasar. ¿Quién tiene ganas de altercados? Tengo como la sensación de que entonces aquí podría estar jugando un factor presión política. Es decir, oye, Domingo, déjalo, que al final si no vamos a tener aquí los medios de comunicación, esto, otro. Yo creo que todo lo contrario, el hecho de que él no denuncie puede hacer que algunas personas que sienten que existe una necesidad de justicia que no ha sido reflejada, decidan ir al pueblo a tomarse la justicia por su cuenta. Es importante en estos casos donde el hecho delictivo, presuntamente delictivo, podríamos llamarlo así, eh, Veo dice síndrome de Estocolmo. Bueno, sí, esa empatía, ¿no? De la que estaba comentando yo, ¿no? Podría ser la cuarta opción. Pero en estos casos, cuando existe una noticia que escandaliza tanto y genera un impacto social y una necesidad también por parte de la gente de a pie de sentir justicia y que se reparta o imparta justicia, el hecho de que no se haga, incluso la propia víctima no lo haga, esto no elimina la necesidad de seguridad que necesita percibir cada cual que ante esta situación de, oye, es que los autores siguen en la calle. Imaginemos, pensemos que fuera esto un caso de algo que inicia con pedo y termina con filia, ¿vale? Es decir, imaginemos que esto haya ocurrido en un pueblo donde se sabe que circula o sigue circulando, podría pulular a alguien que le ha hecho algo a un niño. Imaginemos que le ha hecho algo a un niño de otra familia, no al tuyo, pero no te sentirías con la necesidad de que se imparta justicia, porque de no hacerlo, esto a ti te hace sentir desprotegido. Me explico. Por tanto, el hecho de que él crea erróneamente de que callándose y no emprendiendo acciones, todo esto acabe diluyéndose en la nada, podría ser el mayor error, porque podría llevar a... Sí, correcto. Huacal, correcto. Lo que pasa es que no puedo pronunciarlo, ¿vale? En YouTube. Tienes razón. Pero puede ser ese el mayor error, porque dejando
a la gente, incluso al foco mediático, con una necesidad de justicia insatisfecha y frustrada, esto podría llevar y motivar a otras personas a tomarse la justicia por su cuenta. Creo que es un grave error y creo que esto podría despertar precisamente aquello que se pretende evitar, ¿eh? Sinceramente. Por tanto, dudo de que esto provoque tranquilidad en el pueblo, ¿eh? Vamos a seguir leyendo. Su entorno asegura que está desbordado por la presión social y mediática, ¿eh? Puede ser también esto, ¿vale? Está abrumado, está desbordado, está en estado de shock, posiblemente siga en estado de shock. Esto le pasa también a muchas mujeres víctimas de agresiones contra ellas y que todavía están en estado de shock. Creen que la mejor manera de resolver esto es sentirse fuerte y la mayor demostración que pueden tener de sentirse fuerte es precisamente no proceder a la parte judicial. Cuando, sin embargo, es una forma de no querer afrontar un hecho traumático desde el punto de vista psicológico, ¿vale? Es decir, está desarrollando posiblemente Domingo em, digamos, un complejo de evitación precisamente, fruto de ese shock, de ese trauma, ¿eh? Que no quiere revivir. Y como no quiere revivir, lo quiere esconder. Pero desde el punto de vista psicológico esto no funciona así. Al final, eso acaba saliendo. El cuerpo lo tiene que digerir, la mente lo tiene que digerir. ¿eh? Es como sepultar a una persona querida cuando fallece, ¿vale? Es decir, tenemos esa necesidad de hacerlo, no la vamos a dejar tirado, ¿vale? Es decir, todo, al final, es posible que Domingo esté en un shock postraumático, ¿vale? Y se esté negando a sí mismo la posibilidad de elaborar el duelo por aquello que ha sucedido. ¿Duelo por qué? Bueno, no ha muerto nadie, sí, pero es un duelo con respecto a su propia dignidad, ¿vale? Entonces, puede ser que su forma de elaborar el duelo es tratar de evitar eso, tratar de no mirarlo, ¿no? Em, en ese mismo entorno de Domingo rechaza tanto los incidentes, robo y agresiones protagonizados por Magrebí en el pueblo como la censura llegada de foráneos a la localidad para agredir a los inmigrantes. Es que esto es lo que se ha hecho creer, ¿vale? Siguen los controles en Torre Pacheco, etcétera, etcétera, ¿vale? 3 detenidos en prisión. En total, 3 juzgados de diferentes provincias españolas han enviado a 3 personas a prisión provisional en relación con los incidentes de Torre Pacheco. Otros 11 detenidos, tanto por la paliza del anciano como por los disturbios posteriores, han sido puestos en libertad, ¿vale? Esto es lo que tenemos. No sé. Puede ser miedo, puede ser síndrome de Estocolmo, puede ser presión, puede ser em, también que esté elaborando a su manera un duelo, puede ser incluso estar todavía en estado de shock y querer y rechazar el evento traumático, ¿no? O rechazar vivir o revivir el evento traumático. Pueden ser muchas las razones desde el punto de vista psicológico que pueden llevar a este hombre bueno, rechazar, ¿no? La posibilidad de pedir indemnización por lo que le han hecho, ¿no? También es cierto que las televisiones han hecho mucho, los políticos han hecho mucho para blanquear a los autores, incluso lo vimos ayer en un directo, que por cierto, un directo que no ha visto mucha gente, y entonces repropongo un vídeo con el que se quiso manipular la opinión pública y parece ser como si esto ha sido una bravuconada de unos cuantos y que, bueno, basta con pedir perdón y es suficiente, ¿no? Esto lo presentaba así. En libertad con Carlos y su mensaje ha sido de perdón. Pide disculpas a Domingo. Yo estoy durmiendo, este chico toca el viejo, pero yo estaba durmiendo. ¿Has sospechado de ti? Sí. ¿Y tú le querrías pedir perdón en nombre de tu amigo que le dio esa brutal paliza a Domingo, al anciano? ¿Le quieres pedir perdón? Sí, sí. Creo que muchas perdona de viejo, muchas perdonas. Pero no toca el viejo, no toca el en libertad con Carlos y su mensaje Fijaos que en este de tu caso amigo es que le el dio esa brutal mismo paliza. periodista que le está poniendo en la boca el perdón al chico. Si el periodista no le invita, yo creo que todo esto está maquinado para hacer creer que, bueno, fue una bravuconada de unos chicos que en el fondo, bueno, son 4 granujas, pero que al final, que no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque no es tu padre o no es tu hermana, etcétera, etcétera. Pero parece ser que, no sé, luego os diré cuál es mi opinión sobre. Yo he lanzado ahí varias hipótesis, ¿no? Pero también tenemos la posibilidad de la ley de la omertad. La ley de la omertad, que es la ley de la omertad, ¿vale? Os la quiero compartir porque esto es una característica típicamente
italiana, concretamente siciliana, y de lugares rurales, como lo es Torre Pacheco, cuando esos lugares están tomados por determinadas personas que ejercen el bullying y la microcriminalidad. ¿eh? Fijaos, en español, omertá se traduce como ley del silencio o código de silencio. Se refiere a un código de comportamiento especialmente asociado con la mafia, que implica no cooperar con las autoridades y guardar secreto sobre actividades criminales. También puede referirse a un silencio impuesto por miedo a represalia. El origen proviene del italiano, se popularizó a través de la asociación con la mafia siciliana. ¿Vale? La omertá implica no denunciar delito, no testificar contra otros miembros de la organización y mantener la lealtad a la mafia por encima de cualquier otra cosa. Esto es explicable cuando la misma persona forma parte de ese contexto, pero no es el caso de Domingo. Domingo no forma parte de la comunidad a la que pertenecen aquellos que le han hecho daño, ¿vale? Pero sí que vive dentro del mismo pueblo. Por tanto, no es una ley de omertá en plan cómplice, sino que podría ser una ley de omertá en plan tengo miedo a represalias. Es un pueblo muy pequeño, son 40.000 habitantes. ¿Mm? Y hay una componente de, lo hemos visto, eran un centenar de encapuchados. Fueron un centenar los encapuchados que sembraron el miedo en Torre Pacheco esa noche. Que puede ser que Domingo tenga miedo a que esta gente tome represalia. Al final, Domingo, ¿dónde se va a ir? En nombre del pueblo. Pues es una opción también que podemos contemplar, Es una opción. Pero posiblemente Domingo tenga vergüenza, no quiera exponerse, pero también mucha vergüenza producen los datos sobre delincuencia publicado a lo que yo he tenido acceso del Ministerio de Interior referidos a Torre Pacheco y cómo la delincuencia ha ido evolucionando. Os invito a que me acompañéis en esta segunda parte del directo donde vamos a analizar precisamente esos datos sobre la delincuencia. Podemos llamarlo los papeles de la vergüenza. ¿Por qué? Claramente, bueno, esto en honor a los papeles de la vergüenza, los famosos papeles de la vergüenza de el doctor Gaona, ¿no? De la reunión secreta cuando revelaron publicaciones del Ministerio de Sanidad sobre el COVID. Estaba todo publicado. Voy a ver si puedo compartir pantalla y os lo voy a enseñar. Bueno, lo tengo. Quizá la pantalla sea un poco farragosa de leer, pero os pido que me sigáis porque os lo pongo de una manera que sea fácil de entender. Estos son datos del Ministerio de Interior, Secretaría de Estado de Seguridad, infracciones penales registradas en comunidades autónomas, provincia, islas, capitales, localidades, poblaciones superiores a 30.000 habitantes. ¿Vale? En esta pantalla, como veis, tenemos dos pantallas. ¿Vale? En la pantalla donde veis mi cursor haciendo giros, tenemos los datos de 2017-2018 referidos a la región de Murcia. Y en la otra pantalla, y ahora la voy a sobreponer, tenemos los datos de 2023 y 2024. Bien, seguidme en esto, Hay tipología de delitos, ¿vale? En los últimos años tenemos criminalidad convencional, ¿vale? Hasta 11 tipificaciones diferentes, son estas, y luego se añadió criminalidad cibernética, ¿vale? Que en 2017 no estaba reflejada. Y luego tenemos un total de criminalidad. En 2017, sin embargo, solo tenemos la tipificación de crímenes normales, que son los mismos, ¿vale? Sin ciberseguridad. Bien. En 2017, es decir, antes de que llegara Pedro Sánchez al gobierno, las infracciones penales totales, en la región de Murcia eran 52.690. 52.000, ¿vale? 2017, 52.000, redondeemos, ¿vale? 2024, estamos hablando de datos acumulados de enero a diciembre, ¿vale? Todo el año.
¿eh? 52.600. 2024, 61.300. Esto significa que en la región de Murcia el crimen, la delincuencia, ¿eh? ha incrementado un 16%, en los últimos, desde que Pedro Sánchez está en el gobierno, en los últimos 8 años, 7 años, 8. 8 podemos decir a partir ya de dentro de poco, ¿vale? Ganó las elecciones en julio y inició prácticamente, fue nombrado presidente allá por noviembre, si no recuerdo mal, ¿no? 16% de incremento de la criminalidad, ¿vale? Importante. Es decir, tenemos un incremento en la región de Murcia de la criminalidad, ¿vale? Ahora os pido que os fijéis, nos vamos a fijar solamente en... Ah, bueno, otra cosa que os quiero decir, los delitos prácticamente en orden son lo mismo, es decir, básicamente los delitos, la escala de delito es la misma, ¿vale? Y ahora sí que nos vamos a centrar en el 2024, ¿vale? Nos vamos a centrar concretamente en la columna de 2024, esta sí que la puedo ampliar para que la veáis mejor, ¿eh? A ver, un momentito. Aquí. Estamos en región de Murcia. Luego vamos a Torre Pacheco. Bien. Delitos que más se cometen en la región de Murcia. Hurtos. De esos 61.000, 16.000 son hurtos. ¿Vale? Son los delitos que más se cometen. Y han incrementado con respecto al 2017 un 6%. ¿Vale? Poquito, pero han incrementado. Los segundos delitos que más se cometen son robos con fuerza en domicilios, establecimiento y otras instalaciones. 5.000. 5.000. Los terceros delitos que más, bueno, de los cuales, de esos 5.000, casi 4.000 son en domicilios. Estamos hablando de microcriminalidad, ¿vale? Hurtos, robos en domicilio, ¿vale? Luego tenemos robos con violencia e intimidación, 2.100, ¿vale? Son el tercer delito más cometido en la región de Murcia, 2.100. Y curiosamente, estos han bajado respecto a 2017 un 7%. Han bajado. Y finalmente no, quiero decir, después de esos tenemos delitos graves y menos graves de lesiones y riñas, peleas, básicamente, ¿vale? 1.300. Estos han incrementado prácticamente el doble, un 116%, ¿vale? Es decir, hay más peleas y hay menos robos respecto a 2017. No sé, eso es un aspecto muy cultural, ¿nos parece? Y ojo con los delitos contra la libertad íntima. 781. ¿Sabéis cuánto eran en 2017? En 2017 eran 391. Es decir, los delitos contra la libertad íntima se han duplicado se han duplicado desde que Pedro Sánchez está en el gobierno con respecto a la región de Murcia. En la región de Murcia gobierna el Partido Popular, podréis decirme, ¿vale? Bien, ¿vale? Pero muchas políticas son comunes, No hay que olvidar que estos datos son de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, Ahora, Francisco, tú no te preocupes porque yo ahora te estoy dando los datos, Luego te doy las conclusiones y verás, Y verás. Concretamente, los delitos íntimos con penetración se han incrementado un 250% en los últimos 8 años. Bien, muchas gracias por haberme acompañado en este directo. Voy a compartiros ahora el resultado de la encuesta. Acabo de cerrar y vamos a extraer conclusiones. ¿Qué pudo mover al anciano de Torre Pacheco a no denunciar? Tener miedo a represalias, un 70%, por tanto, ley de omertad. Le han presionado por ideología, la influencia de los políticos, tal como hicieron con Jennifer Hermoso, 25%. Empatía, es decir, una suerte de síndrome de Estocolmo, solo fuera un juego de niños, habéis dicho 2%. Le vale el perdón de los autores, que es una forma derivada de esa empatía mezclada con la manipulación de los medios, un 1%. ¿Creéis que en el fondo detrás de todo esto hay un miedo a represalias? Hombre, si consideramos la cantidad, ¿no? en proporción de gente
de diferente cultura a la que se le ha atribuido la autoría de este hecho en Torre Pacheco, no lo sé. ¿Habrá recibido amenazas? ¿Quién sabe? Está bien esto, ¿eh? María Luisa Pérez dice, Roberto, aunque no denuncie un delito, entiendo yo que lo que ha querido escribir es, aunque no lo denuncie, esto sigue siendo un delito, la Fiscalía tendría que intervenir. Efectivamente, la Fiscalía debería intervenir de oficio en ciertos delitos, ¿no? No sé cómo funciona esto habría que preguntárselo a algún abogado, a alguien que conoce muy bien cómo funciona el sistema judicial en España. Tengo la sensación de que la Fiscalía actúa de oficio para determinados crímenes que interesan, sobre todo a nivel mediático. Y este precisamente no interesa a nivel mediático. ¿Qué duda cabe de que entre el miedo a represalia, como bien señalas, Amparo, que entre miedo a represalias y la ideología política, tenemos un 95% de las probabilidades, según vuestra modesta opinión, ¿no? Nuestra modesta opinión, porque yo también me sitúo allí, me sitúo en una de esas dos opciones. Bueno, yo creo que ha sido interesante, espero que haber aclarado sobre todo datos que matan relatos, el hecho del por qué. Aquí no estamos hablando de temas de cacerías ultra, aquí estamos hablando de un pueblo que está harto, pero que este año hay gente que va a repetir. Y el año que viene, y vienen de una racha de años. Es decir, que esto lo tienes que. Hemos visto la fotografía en un año. Pensar esto a lo largo de 10 años. A lo largo de 10 años, los delitos no son 1.600, ¿vale? Sino son muchos más. Y van incrementándose. Aquí no hay todo discurso que pretenda poner el acento en la ultraderecha, lo único que hace es silenciar a un pueblo que está sufriendo la lacra de la microdelincuencia, de la microcriminalidad y de la delincuencia, y no darle voz a ellos. Mientras los medios sigan poniendo el acento en las cacerías ultra, no sé, es como si con el tema de Biogen se pusiera el foco, en lugar de ponerlo en las víctimas, se dijera, es que están cazando a los hombres, es que están provocando una cacería de hombres. No digo que algunos lo sostienen así, ¿no? Pero quiero decir, demos el dimensionamiento a la noticia que corresponde. El dimensionamiento es que un anciano le han dado una paliza. Le han dado una paliza en un pueblo donde la microcriminalidad y la delincuencia crecen de manera, digamos, proporcional, como están creciendo en la región y posiblemente en España. Por tanto, menos habitantes se escapan de la microcriminalidad, de ser víctimas de un crimen, y están asustados y alzan la voz y se manifiestan. ¿Y qué tienen a cambio? Pues a cambio tienen por parte de los medios y de lo político el insulto de ser considerados ultra. Eso es el relato que quieren imponernos y que tenemos que desmontar y que mis datos han pretendido desmontar hasta ahora. Bien. Bueno, con esto es todo. Ha sido un placer. Vienen más vídeos esta tarde. Va a haber un vídeo sobre la estrategia de Pedro Sánchez del jugador de cartas. ¿Conocéis el juego del uno? El uno, ese que contrarrestas cuando te lanzan un comodín, contrarrestas con otro. Bueno, Pedro Sánchez es un jugador psicológico del uno brutal. Viene un vídeo sobre esa estrategia. 6 escándalos en las últimas 24 horas sobre Pedro Sánchez. 6 escándalos que ha conseguido que le resbalen. Increíble. Y luego muy probablemente va a venir un vídeo sobre temas de... En fin, no lo voy a contar. Eso va a ser sorpresa. Con eso es todo. Así que nos vemos en los próximos a lo largo del día. Chao.